Universidad de Belgrano. Baja la aplicación V Mobile a tu celular. Cultura, educación, conferencias, doble diploma. Elegí lo que te gusta. Formamos ciudadanos del mundo. Universidad de Belgrano. www.uv.edu.ar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Universidad Crítica, el programa creado y conducido habitualmente por el doctor Avelino Porto. No hay certezas sobre cuándo terminará la pandemia ni cómo terminará la pandemia, pero sí puede haber algunas aproximaciones, sobre todo analizando lo que ocurre en estos días, lo que estamos padeciendo en cierto modo y también lo que estamos viviendo, porque no todo es padecimiento, al margen por supuesto del confinamiento. ¿Cómo quedaremos después de esto? ¿Cómo será la salud mental de la humanidad, ya no solo de los argentinos? ¿Qué pasará con los chicos? ¿Qué pasará con los adolescentes? Ese es un lado, es un costado, el costado de la discusión que tiene que ver con la salud. El otro costado tiene que ver con la economía. Ha habido un desplome catastrófico del petróleo esta misma semana y eso tiene consecuencias que por supuesto se verán e impactarán también en Argentina. Argentina que negocia su deuda externa, Argentina que no ha pagado los bonos globales, Argentina que ya estaba, digamos, en crisis antes de esta situación. Y también veremos cómo se maneja una pyme en tiempos de pandemia. Todo eso aquí en Universidad Crítica en instantes. Universidad de Belgrano. Esta es nuestra vida universitaria. Trayectoria, credibilidad, prestigio. Ciudadano del mundo. Universidad de Belgrano. www.uv.edu.ar. ¿Qué pasa durante el confinamiento? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos personal y colectivamente? ¿Cómo estamos puertas adentro, dentro de casa? ¿Cómo nos manejamos? Y, sobre todo, ¿cómo nos manejaremos una vez que se termine el confinamiento? Que esperemos que sea pronto, por supuesto. El licenciado Claudio Giso es psicólogo, es profesor titular de Psicología Jurídica en la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto en la misma materia en la Universidad de Belgrano, especialista en Psicología Forense. Y tengo el gusto de saludarlo. Licenciado, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, Elías. ¿Cómo le va? Un gusto estar en su programa. Igualmente recibirlo. Un día menos de confinamiento. Un día menos, está bien planteado en esos términos. Es un día menos, no mirar para atrás, sino mirar, digamos, para adelante, ¿no? Y todos expectantes para ver cómo avanzamos y transitamos en esta pandemia. Ahí hemos recibido algunas instrucciones, sobre todo para el teletrabajo, cómo manejar los tiempos, cómo manejarlos en familia, pero cuesta, hay días buenos y días malos.
Exactamente. A mí me parece que este problema, que este fenómeno se lo puede abordar o atender de muchas maneras, ¿no? Cuando yo planteo que tenemos que tener una cosmovisión, digamos, del fenómeno, del problema, estoy diciendo que hay que tener una mirada más amplia que no puede excluir o dejar por fuera las particularidades. Y cuando digo las particularidades me refiero a que este problema no impacta en toda la ciudadanía de la misma manera, no impacta en todos los sectores de la misma manera y no todos tienen por ahí la posibilidad o los recursos, las herramientas para poder cursar o tramitar esta situación. Entonces es importante la introducción que ha hecho. Chicos y adolescentes. Los chicos me parece que se han integrado y dentro de lo que se sabe, digamos que han descubierto un mundo nuevo con sus padres o con la familia. Los adolescentes es como que se hubieran cortado solos, es decir, que se metieron en su burbuja y allí están. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en primer lugar me gustaría rescatar algo que acaba de decir, que esto de la adaptación, digamos, cómo los chicos se van, digamos, situando en este escenario, ¿no? Digamos, es cierto, digamos, que todos, siendo ellos, tuvimos que adaptar a nuevas situaciones, a nuevas formas de entablar relaciones, a nuevas formas de trabajar, a usar tecnología, a comunicarnos de otra manera, a manejar los tiempos de otra manera y administrar la rutina, porque sí, tenemos que administrar la rutina. Los chicos creo, de hecho hay señales, indicadores de ello. Los chicos se han concientizado, están concientizados, digamos, realmente del problema, del fenómeno, de la situación, digamos, y de hecho han aceptado, digamos, la cuarentena como la hemos aceptado todos, digamos, niños y adolescentes. La distinción que habría que hacer es esta accesibilidad que pueden tener algunos respecto de otros para, bueno, con los recursos que tienen a mano, digamos, seguir manteniendo vínculos, seguir comunicándose a través de las redes. Algunos pueden abstraerse un poco más que otros, eso es cierto. Algunos están más ocupados que otros porque, bueno, las actividades a las cuales se les puede sujetar, digo, desde el ámbito educativo, también hay que marcar alguna diferencia, ¿no? Que no es para todos iguales, pero bueno, hay un escenario donde ellos también, digamos, creo que no están desconectados, sino que están conectados con lo que tienen más a mano, lo que mejor conocen, digamos, que es, por ejemplo, la tecnología, ¿no? La falta de socialización, o no sé cómo llamarlo, esto de salir a la calle, jugar con otros chicos, compartir cosas con chicos de su edad, ¿eso crea estrés en los menores? Sí, correcto. Esta pandemia genera estresores. Sí, genera estresores y ese factor incidental, digamos, impacta en el individuo, digo el individuo en la persona, digamos, de manera diferente a como puede impactar en otra. Esto se puede expresar de diversas formas, digamos, ansiedad, frustración, enojo, sensación de encierro, pérdida de libertad, varias cuestiones, digamos, que pueden tener un mayor o menor impacto y también se pueden expresar de muchas maneras, aún sin poder percibirlo la persona misma, ¿no? Pero digamos, esto ha generado y lo está generando la pandemia. Hay ansiedad, hay angustia, digamos, hay temores, hay miedos, y a esto no escapan los chicos. Nosotros somos, como personas, digo, ¿no? Somos personas, digamos, somos seres sociales, rutinarios y que le asignamos un valor a la previsibilidad, y el fenómeno ha impactado en todo eso, ha impactado, en nuestra sociabilidad, como decía usted, ha modificado nuestra rutina, la ha alterado y por supuesto ha impactado directamente en la posibilidad de poder prever algo, entonces ahí estamos en un tema que hay que tratarlo, sí, por supuesto. ¿Están los adolescentes mejor preparados que los chicos y que los adultos, y sobre todo que los adultos mayores, para sobrellevar este contratiempo, esto de estar dentro de casa y estar conectado vía redes sociales y otras vías tecnológicas? Bueno,
A mí me parece, digamos, que uno puede, a ver, en términos generales, uno podría dar un panorama o una percepción o una sensación, digamos, de que los adolescentes, los jóvenes, digamos, tienen, digamos, una maniobra o una posibilidad, digamos, de operar con todo esto. Pero a mí me parece que no hay que perder de vista la singularidad, ¿no? Digamos, el caso a caso, porque esto también depende de lo contextual, ¿sí? Depende, digamos, de en qué contexto estemos hablando de estos jóvenes, digamos, en qué contexto social se encuentren y cuáles son las posibilidades, los recursos, las herramientas y el acceso que tienen, ¿no?, a otros, o otros, digamos, a las mismas. Hay un informe interesante de UNICEF recientemente que lo está presentando, creo, al gobierno en la actualidad, que da cuenta de esto, de que también en los jóvenes está impactando la extensión, está impactando, digamos, esta prolongación de la restricción, ¿no?, de lo que es la cuarentena obligatoria. Está impactando también. Hablamos mucho de cambio de paradigmas, hablamos de cambio de paradigmas en la economía, por ejemplo, cambio de paradigmas en la salud. ¿Qué cambio de paradigmas habrá en las relaciones entre las personas y cómo lo enfrentarán, sobre todo este segmento, chicos y adolescentes que están por descubrir el mundo? Sí, correcto. Digamos, eso tiene que ver con esto de qué es lo que viene después, ¿no? Porque la verdad, todos decimos, recurrentemente decimos dos cosas, ¿no? La pandemia nos afecta a todos, lo cual es cierto, y ahí hice la salvedad de que, bueno, sí nos afecta a todos como fenómeno, pero, digamos, en algunos impacta de manera severa. Eso por un lado. Por otro lado decimos, hay un antes y un después, o va a haber un antes y un después, digamos, de la pandemia. Y el tema está en el después, porque el antes ya lo conocíamos. O sea, el antes, digamos, en mejor o peores condiciones, uno, digamos, lo conocía. El tema es que el desafío es lo que viene después, cómo construimos, ¿sí?, o cómo construyen los jóvenes a partir de lo que va a dejar esta pandemia. Y sí, es un desafío, digamos, para ellos, lo es para nosotros. Yo creo que hablando de paradigmas, van a aparecer nuevos paradigmas y nuevas formas de relacionarse, no solo en Argentina, en el mundo, digo, ¿no? Veamos el vaso medio lleno. Volvió la vida en familia, por lo pronto, y ya no la dependencia del teléfono celular, el móvil, de estar pispeándolo, interrumpiendo conversaciones. Pero por el otro lado también hay serias denuncias de violencia doméstica. Ese es el vaso medio vacío. ¿Cómo se equilibran los tantos frente a esto? Es un punto interesante, Lía, el que está tocando, digamos, porque uno suele escuchar, bueno, aumentaron los casos de femicidio, por ejemplo, ¿no? O se están dando casos de femicidio en el contexto o en el marco de la cuarentena. Bueno, eso puede tener múltiples lecturas, digamos, pero una lectura que uno puede hacer es que esta situación pone a victimario y víctima en el mismo lugar, en el mismo escenario. Digamos, la válvula de escape o la posibilidad de usar un mecanismo de huida, digamos, ya no la tenemos, o ya no la tienen las mujeres, digamos, porque antes en esta forma de relacionarse con el mundo externo, digamos, había una cierta cantidad de horas que estaba fuera de su hogar y había una cierta cantidad de mecanismos, digamos, que podían medianamente, digamos, resguardar de algunas cosas. Hoy tenemos una situación donde hombre y mujer están 24 horas en un mismo espacio, ¿sí?, en un mismo tiempo, y donde hay factores como los que acabo de mencionar, estamos hablando de la violencia, esto puede tener, digamos, repercusiones importantes, claro. Cada casa es un mundo, como quien dice. El licenciado Claudio Giso ha sido muy amable. Muchas gracias. No, gracias a usted. Un gusto. Y la economía doméstica, ¿cómo vamos? Un corte de cadena de pagos, obligaciones tributarias no atendidas, en fin, un sinfín de dificultades. 3 de cada 4 pymes sufrirán consecuencias una vez que termine la pandemia y durante la pandemia. Nosotros nos preguntamos cómo iban las cosas antes y cómo irán las cosas después, pero mientras tanto, ahora,
qué es lo que está pasando, sobre todo con las pymes. Bueno, para eso estamos en contacto con Leonardo Tutti, que es propietario de Industrias Stahl, fabricante de carrocerías, acoplados y bateas para el transporte de carga en San Andrés de Giles, esto es a 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Cuenta con 40 empleados. Leonardo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo la van llevando? Y nosotros acá la vamos llevando, como podemos. La realidad es que venimos con un poco de trabajo, porque estamos con el transporte, pero también el otro tema es que tenemos muchas dificultades con los cheques. Tenemos muchos cheques rechazados, que bueno, que nos cuesta cobrar, ¿no? El único problema es que... ¿Han pedido créditos, por ejemplo? No, estamos por tramitar un crédito al 24% para más o menos paliar este lío que tenemos. ¿Y dentro de la fábrica han tenido que reorganizarse, digamos, para que puedan trabajar? Sí. Bueno, tenemos toda la norma de seguridad porque estamos desinfectando los camiones que entran. Los muchachos están todos con barbijo. Tratamos, bueno, de protegernos porque imagínense una infección acá adentro sería un lío para nosotros. Si tenemos que cerrar la fábrica sería insostenible. Al trabajar los camiones, que son los que nos proveen de mercaderías en todo el país, la verdad es que cuando hablamos de héroes también debemos incluir los médicos, enfermeros, en fin, también aquellos que conducen camiones. Uno presume, bueno, ustedes tendrán más trabajo ahora. No, el trabajo lo tenemos normal porque la obra pública y todo lo que sea camiones, gran parte está parado. Lo que está funcionando, todo lo que sea de gases medicinales, el transporte de alimentos, pero bueno, el transporte es muy grande. Hay una gran parte que está parada también. Hay una posibilidad de que algunos distritos de la provincia de Buenos Aires sean declarados en algo así como alerta amarilla porque no tienen tantos casos de coronavirus. ¿Es el caso de San Andrés de Giles? Creo que sí, Giles no tiene caso, tuvo un caso solo, 2 casos tuvo, pero bueno, después aparentemente no hay nadie infectado. Eso por lo menos lo que se sabe, no por el comentario, no por otra cosa. ¿Y cómo ve las calles hoy? No, Giles es un desierto. Está todo, la gente se está haciendo todo cuarentena, muy poca gente anda en la calle, hay un buen control acá. Giles está cerrado por varios lados. Leonardo, después de la pandemia y durante la pandemia, en el caso de ustedes que siguen trabajando, ¿cree que cambia el paradigma del empresario, del pequeño empresario? Y sí, va a cambiar. Sí, seguro que va a cambiar. Cuando habla de cheques rechazados, ¿es la forma de pago habitual? El pago habitual, porque normalmente hay una gran financiación en esto, se utiliza para la compra de remolque. Y bueno, la realidad es que hay gente que se le ha cortado el trabajo y lógicamente no puede pagar, ¿no? Y en esos casos, ¿cómo lidian con la inflación? Es una carrera, porque nosotros vendemos en pesos y todos los productos que compramos están todos dolarizados. La chapa se vende en dólares, los ejes que compramos se venden en dólares y nosotros vendemos todo en pesos. Usted imagínese que es todo un tema. ¿Hay algún insumo que es importado y que en este momento no se consigue? No, los insumos, lo que nosotros utilizamos hay todo, no hay problema. Igualmente todo lo que sea chapa tiene entrega inmediata, no hay problema con eso. ¿Las entregas no se han visto alteradas justamente por estas restricciones de tránsito? No, por ahí alguna cosa se complica, pero es la menor. La mayoría está funcionando bien. ¿Cómo es el día de trabajo de Leonardo Tutti? ¿A qué hora abre la fábrica? ¿A qué hora cierra? ¿Cuántos camiones van y vienen? Y nosotros acá abrimos a las 7 de la mañana, cortamos a la 1 y después retomamos a las 2 hasta las 5:30. Sí, normalmente nosotros tratamos de recibir pocos camiones, ahora con este lío. Lo que hacemos cuando viene el camión lo desinfectamos bien, lo dejamos en la playa y después recién al otro día lo tomamos a trabajar con el camión. Bueno, una alegría que siga la actividad, Leonardo. Ha sido muy amable. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a usted. Hasta luego. La otra cara, quizá el vaso medio lleno, que también hay que verlo. Hay actividades que continúan desarrollándose y en el caso de los camiones los vemos surcando a lo largo y ancho del país. Eso sí, se han visto casos de, no sé si llamarlo xenofobia, pero sí casos de cierres de establecimientos para aquellos que conducen los camiones, lo cual sí habla de discriminación y lo cual es un delito de odio prácticamente en este momento en el cual tanto necesitamos que circulen esos camiones, si no, no tendríamos mercadería. Universidad de Belgrano. Baja la aplicación V Mobile a tu celular. Cultura, educación, conferencias, doble diploma. Elegí lo que te gusta. Formamos ciudadanos del mundo. Universidad de Belgrano. www.v.edu.ar. Y dentro de la disputa entre la economía y la salud hay un tercer factor. El tercer factor es la política y hasta qué punto la política puede tensar la cuerda entre la salud y la economía y también hasta qué punto la política puede tensar la cuerda entre un presidente y los gobernadores. Me dirán, estás hablando de Estados Unidos, estoy hablando de Brasil. Estoy hablando de Brasil donde Jair Bolsonaro, el presidente, se ha dado un baño de masas, otro más, en contra del Congreso, en contra del Poder Judicial, sin ningún recaudo, sin tomar ningún recaudo, y allí la puja es con los gobernadores, en especial el de San Pablo, João Doria. Y bueno, para hablar de Brasil estamos en comunicación con el doctor en Filosofía Política Héctor Luis Sampier, que es coordinador ejecutivo del Instituto de Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de San Pablo y es profesor de Relaciones Internacionales en esa universidad. Doctor Sampier, ¿cómo está? ¿Qué tal, Jorge? Con mucho placer de poder hablar contigo y a través tuyo con tu público. Lo mismo digo, causa estupor ver a Bolsonaro en esas manifestaciones, no solo por las imágenes, verlo tosiendo y demás, sino por la falta de responsabilidad social en este caso. Es una falta de responsabilidad social muy grande. Está justamente jugando, haciendo un peso entre lo económico, la salud y lo político. En realidad el cálculo es político. Es decir, si las condiciones económicas van a pesar más en las elecciones del 22 o si la cuestión de la salud. Es un cálculo realmente mórbido porque están pesando en vidas humanas. Y todo esto lleva a un atraso en la respuesta a la pandemia. Y ese atraso se va a cobrar en vidas humanas. La situación en el Brasil es trágica. ¿Qué necesidad tiene Bolsonaro de tensar tanto la cuerda, sobre todo con los gobernadores? Bueno, porque él está, para él, toda su doctrina, digamos, su retórica política es conflictiva. Él precisa de un enemigo lejano y un enemigo próximo, porque él también compra sus peleas con el gabinete, con el propio gabinete, que ya tuvo bastantes disidencias, inclusive entre militares. Pero ahí la figura que se está destacando sería Doria, en el mismo campo que disputa a Bolsonaro. Es decir, digamos, Bolsonaro, bueno, hoy está en una derecha, una extrema derecha, pero, digamos, el centro derecha estaría ocupado por Doria, del estado de San Pablo. Y la izquierda serían algún gobernador nordestino, posiblemente. Y él está justamente disputando
con el fenómeno de la derecha o el centro derecha. Ese es su enemigo dentro del propio campo político. Después él se va a ocupar del campo de la izquierda, pero el campo de la izquierda en realidad está muy debilitado, no hay respuestas sociales, no hay respuesta política, es decir, a pesar de los ataques, la secuencia de ataques que está teniendo contra el Parlamento, contra el Congreso, contra diputados, senadores, contra el Supremo Tribunal de Justicia, nadie está haciendo nada. Es decir, hay una parálisis política y una parálisis social. La sociedad se manifiesta, pues se manifiesta a través de las ventanas con cacerolazos, y la derecha con carreatas, con sus coches por las ciudades. Es decir, hay una desobediencia civil básicamente con relación a las condiciones dictaminadas por la Organización Mundial de la Salud, es decir, de evitar las aglomeraciones. Pero es que el discurso del propio presidente, que tendría que dar la conducción, que tendría que dar el liderazgo para su sociedad, está diciendo que es una gripecita, que es un resfriadito, y lo peor es que él mismo fue a Estados Unidos, todo su gabinete volvió contaminado con el virus, con el COVID-19, y él aparentemente no tiene nada, es decir, parece reforzar su propio discurso. Haber desplazado al ministro de Salud, a Luis Mandetta, en medio de esta pandemia, ¿habla de divisiones dentro del gabinete o habla de un capricho del presidente Bolsonaro? Nuevamente es un cálculo político, es decir, el ministro de Salud primero estaba defendiendo una política diferente de la de Bolsonaro y una política que estaba coincidente o en sintonía tanto con los gobernadores como por parte de la sociedad. Es decir, hay una parte grande de la sociedad que se mantiene en cuarentena, que se mantiene aislada socialmente. Esa tensión estaba caracterizando al ministro de Salud, que es un político, también es un político del DEM, que es del mismo partido del presidente de la Cámara de Diputados. Entonces eso estaba sonando demasiado fuerte. Hubo una manifestación del ejército. Yo no creo que haya una ala militar en el gobierno, yo creo que los militares están en el gobierno, inclusive con 4 militares de la activa, 4 generales de la activa y muchos generales retirados y más de 3.000 oficiales en cargos diferentes de diferente escalón dentro del gobierno. Entonces no hay una disidencia entre el ala ideológica y el ala militar. El ala militar y el ala ideológica es la misma ala. Los problemas son políticos. Cualquier elemento, sea de su campo o contrario, que le pueda hacer sombra, ya se transforma en su enemigo y él dirige todas las baterías contra ese enemigo. Bolsonaro es capitán, el vicepresidente Mourão es general. Más allá de que no haya disidencias, sí se han notado diferencias entre ellos. Diferencia de forma, pero no de contenido. Es decir, se puede pensar que lo que vino a defender Bolsonaro este fin de semana frente al comando del ejército, que era prácticamente el pedido de una intervención militar, no sería un acto institucional número 5, pero sí sería una toma militar con la conducción de Bolsonaro, no es muy diferente de lo que Mourão predicaba cuando todavía estaba en la activa. Es decir, si los civiles no hacen lo que tienen que hacer, nosotros lo haremos. Lo que él vino repitiendo, aproximaciones sucesivas de los militares a la intervención. Y aparentemente los militares son los que están hoy en día. Yo creo que no hay mucha ruptura ahí entre los militares y Bolsonaro. En realidad es interesante para los militares tener a Bolsonaro como un eventual fusible. Si hay un impeachment quedará en las manos de los militares, pero no habrá mudanzas drásticas de política. Puede ser de forma, porque realmente una forma tan loca, porque no hay otro, discúlpame Jorge, pero no hay otra palabra para me referir a las locuras que está haciendo. Él y su ministro de Relaciones Exteriores, después de un Amorín, que fue un gran chanceler, un gran ministro de Relaciones Exteriores, este ministro dice que la Organización Mundial de la Salud es un órgano comunista.
que el virus es un instrumento comunista. El virus no tiene ideología, ni siquiera es un ser vivo, no tiene intencionalidad. En fin, este país está en una locura, realmente. Es muy difícil de interpretar lo que está pasando. Bueno, Mismo para los políticos. Me da la impresión de que los políticos también no saben cómo enfrentar a Bolsonaro, porque él trabaja con, digamos, lo que se llama política de pinzas. Él dice una cosa y se contradice, o una parte de su gobierno dice una cosa y otra parte dice la otra. Y eso descontrola inclusive a la opinión pública y sobre todo a los medios de comunicación, que no saben qué pensar. No saben cómo enfrentar a Bolsonaro, que es una anguila política. Él mismo ha dicho, yo soy la Constitución. Ahora me pregunto, a los ojos de la ciudadanía, ¿qué legitimidad tiene el Congreso cuando llegó a haber 2/3 de sus miembros implicados en casos de corrupción? Entre ellos Bolsonaro. Es decir, Bolsonaro ya estuvo complicado desde el mensalón, que fue el primer caso de corrupción, digamos, notorio. Hubieron otros, el Banestado, anteriores, pero digamos, cuando empezó a ser publicitado los casos de corrupción, el primero fue el mensalón y Bolsonaro estaba en el centro de eso. Inclusive el que cayó preso por primera vez, Jefferson, que era del mismo partido, había contratado al hijo de Bolsonaro, que en ese momento tenía 18 años y estaba cursando la universidad en Río de Janeiro y cumplía funciones en el gabinete de Jefferson en Brasilia. Es decir, la corrupción engrasa todo. Ahí depende de cómo se conduzca en términos de publicidad la cuestión de la corrupción. Lo que defiende Bolsonaro es que él es el enemigo de la corrupción. Pero hasta ahora todo su discurso es vaciado en mentiras que después son comprobadas por la propia imprensa. Por ejemplo, decir que la OMS es un gabinete comunista es cosa de loco realmente. Héctor, ¿cómo se vive esto en Brasil, al margen de la política? Las calles, la gente, las ciudades, ¿guardan distancia social, confinamiento o es muy irregular? Es muy irregular, no se está guardando el aislamiento social que debería ser. San Pablo, que ya está, en realidad todavía no se llegó a la crisis, al pico de la crisis sanitaria. Nosotros, mi universidad está haciendo un seguimiento de cómo se está difundiendo la contaminación en el estado de San Pablo. Recién está llegando, todavía no estamos en el pico de la crisis. Y la gente está en la calle. Primero, la clase media que no obedece, la clase trabajadora que dice preciso llevar el dinero a casa sin pensar que lo que está llevando es la muerte a la casa, y los que no tienen casa, porque hay mucha gente en la calle, hay desempleados, toda esa desarticulación de las leyes trabalistas, de las leyes de trabajo de Brasil, dejó mucha gente, digamos, en lo que se llaman los nuevos empresarios, que son los cuentapropistas, como se decía en la Argentina, si no me equivoco. Todos esos están desamparados en este momento. Hubo también una cierta desarticulación del sistema sanitario, una disminución del Estado, siendo que en realidad el Estado no es tan grande comparado con Inglaterra, con Estados Unidos. Es un Estado que tiene mucho menos funcionarios que esos países. Mas, en fin, hay una crítica al Estado y en este momento, inclusive a la universidad y a la ciencia. A la universidad y a la ciencia se coloca la palabra de la ciencia como la opinión, como una opinión ideológica o como una opinión religiosa, igual que una opinión religiosa o una opinión ideológica. Es decir, se desacredita en la ciencia. Sin embargo, en este momento de desespero social, los ojos de la sociedad se dirigen hacia la ciencia, se dirigen a la universidad pidiendo auxilio, porque si alguien puede auxiliar es justamente la universidad y la ciencia. En fin, toda la articulación brasilera está desmontada. Las personas no saben qué hacer, si salir o no salir. El presidente dice que no pasa nada, que es una gripecita, que ya va a pasar, que no se pueden quedar sin trabajo, que lo importante es el trabajo. Y estamos en esa situación. En este momento están construyendo balas comunes. La mayoría de las unidades de terapia intensiva ya están colapsadas. Todavía no llegamos al pico, ya están colapsadas.
Si no hay, la única contención es el aislamiento social y Bolsonaro es contra de ese aislamiento social. Yo no sé cómo va a terminar este juego político que está haciendo, porque en realidad él no está pensando ni en los salarios ni en las vidas, está pensando en el 2020. Y eso está claro para cualquier analista político, solo para sus fanáticos, que no son pocos, entre un 20 y un 25% de fanáticos. Es más de lo que tenía Hitler. Qué panorama. Doctor Héctor Luis Sampier, amigo, muchísimas gracias. Gracias a ti, un abrazo fuerte. Un abrazo, chao. La disyuntiva entre la salud y la economía, o viceversa, países que privilegian la salud, países que privilegian la economía, países que están desencajándose o, digamos, saliendo de las restricciones impuestas por la pandemia con un riesgo, el riesgo de un nuevo brote, en fin, todo lo que puede significar un fenómeno nuevo. Y a veces los acontecimientos son tan rápidos que cuesta asimilarlos. Por ejemplo, la caída brutal del precio del petróleo, catastrófica, el impacto en los mercados y sobre todo cómo impacta esto en Argentina, que a su vez tiene sus problemas pre-pandemia. Bueno, para aclarar estos temas, para explicarlos, está en comunicación con nosotros Fausto Spotorno, que es director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres y Asociados y director del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa. Economista, desde luego. Fausto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Bueno, la novedad de la semana, más que la novedad del arrastre de la semana, la caída brutal del precio del petróleo en Estados Unidos, que llevó, por supuesto, a los mercados también a caer. ¿Cómo impacta esto en el mundo y cómo impacta en la Argentina en particular? Primero hay que entender qué es lo que sucedió. Lo que sucedió es que como tenés a la economía mundial parada, y el petróleo sigue saliendo, porque básicamente el petróleo se saca del suelo poniéndole tubos al piso y esperando que el petróleo salga. Bueno, empezó a sobrar petróleo por todas partes, los lugares de almacenamiento estaban colapsados y empezó a desmoronarse el precio del petróleo, ¿no? Eso obviamente va a afectar claramente a empresas petroleras, en primer lugar. A Vaca Muerta la deja muerta definitivamente. YPF, que es la empresa argentina más importante en materia de petrolera, prácticamente se ha quedado en una situación muy débil, porque tenía inversiones muy grandes en Vaca Muerta, había apostado fuertemente a eso, y ahora se encuentra con que tiene una deuda alta y un activo que no tiene mucho valor, y que va a seguir perdiendo valor en la medida en que se siga bajando el precio del petróleo. Hay un intento por poner un barril criollo, un precio mínimo del petróleo, para sostener a YPF y a otras inversiones petroleras, pero sabemos que el riesgo es alto, porque eso lo termina pagando las empresas que utilizan el insumo petróleo o energía y encarecen sus procesos, ¿no? Mientras que en el resto del mundo las empresas van a poder salir en parte porque los costos energéticos les van a haber bajado, las empresas argentinas se van a encontrar con que eso no va a ser así, ¿no? ¿Esto implica un cambio de paradigma en la economía argentina? No. El sector energético puede ser. Yo soy muy poco amigo de hablar de cambios de paradigma cada 2 por 3, ¿no? En cada crisis. En general veo que de las crisis o se aprende o actúas con miedo y te encerrás y eso puede terminar mucho peor, ¿no? En general, cuando uno tiene una crisis y aprende de esa crisis, creo que las cosas mejoran y no hay cambio de paradigma, simplemente se empiezan a ver cosas que antes no veía, ¿no? Y es parte del desarrollo de la humanidad, en una medida. El desarrollo de la humanidad a lo largo y a lo ancho del mundo, en un mundo cada vez más conectado, más chico, lo que produjo es que ahora las enfermedades que aparecen se distribuyan mucho más rápidamente de lo que solían suceder, y entonces tenemos que aprender a manejar esas cosas. Creo que el mundo no estaba preparado institucionalmente ni en materia de infraestructura para combatir pandemias que ahora se desarrollarán mucho más rápido,
Y creo que vamos a aprender de eso, creo que van a empezar a ver aparecer instituciones globales que van a controlar rápidamente casos de aparición de nuevos virus y aprenderemos de eso y saldremos hacia adelante, ¿no? Como lo ha hecho la humanidad en cada cosa que ha hecho. Así que cambio de paradigma, no sé, me parece que son parte del desarrollo, ¿no? Deuda externa, oferta del ministro Guzmán a los bonistas, no pago de los bonos globales. ¿Está Argentina en default? No totalmente, no legalmente, tiene hasta el 22 de mayo para pagar o arreglar la deuda, va a acordar con los acreedores, y así que en principio no está en default, está en veremos. Y por ahora el método de negociación que ha elegido el gobierno es el de lo que los americanos llaman el chicken game, ¿no? El juego de la gallina, que es básicamente me pongo en una posición dura o unilateral y me enfrento a los acreedores a ver si aceptan o no aceptan, como se llama el chicken game por este juego medio maquiavélico de los autos, de poner un auto enfrente del otro a ver quién arruga primero y se escapa del choque, ¿no? Y en ese esquema, bueno, ahora se han puesto dos posiciones muy duras, pero creo que hay espacio para negociar algo intermedio, ¿no? Y creo que sería un grave error no arreglar el tema de la deuda. Grave, porque vamos a necesitar todo nacional que sea posible para salir de la recesión de la pandemia. Expectativas de inflación frente a la caída de la recaudación, frente a un panorama incierto de aquí a los próximos 2 meses, ¿cómo lo ves? No, yo creo que la inflación por ahora la veo limitada. ¿Está bien? Y además difícil de medir. No nos olvidemos que medir la inflación en estos meses va a ser difícil. Está siendo difícil. No podemos, por ejemplo, medir aquellos bienes que no se están ofreciendo. O sea, no puedo medir qué está pasando con la entrada de los teatros, ni con la entrada de fútbol, ni con el precio de la entrada del cine. Tampoco se puede medir bien qué está pasando con los supermercados o comercio de proximidad, porque para eso se necesitan inspectores o gente que vaya a ver los precios, cosa que no se puede hacer. Entonces, no hay que olvidarse de que en los próximos meses los datos de inflación no van a ser indicadores reales de la tendencia inflacionaria de la economía, ¿no? Lo que sí me parece claro es que la emisión monetaria va a ser muy grande, y eso tarde o temprano va a tener algún riesgo inflacionario importante. Vamos a ver si el gobierno puede absorber o no eso. Yo creo que no, pero me parece que eso va a suceder. Hablábamos del petróleo, también cayó el precio de las materias primas y Argentina depende de ellas. Sí, está cayendo el precio de las materias primas. En el caso de los precios de la soja, no es que ha caído tanto a nivel internacional, sino que entre la pequeña caída internacional más el aumento de las retenciones, localmente ha caído el precio de la soja bastante. Y hoy la ponen en el mismo valor del trigo a nivel local. Eso yo creo que a la larga va a desestimular la inversión agropecuaria, sobre todo para el cosecho del año que viene. Fausto, ¿se puede manejar un país sin presupuesto? No, claramente no. Y además no está bien. No está bien. Manejar un país sin presupuesto es darle un poder al Poder Ejecutivo que no debería tener. Es cierto que vos tenés una crisis ahora y que por ahí, aún si tuviéramos presupuesto, hubiera sido dejado de lado. Pero prefiero tener un presupuesto que no se puede cumplir porque hay una crisis y entonces sabemos cuánto es el desvío respecto a lo que el Congreso le había permitido gastar al Estado, que no tener presupuesto, ¿no? Hay que tener en cuenta que el presupuesto es parte integral, pero formal, del sistema republicano. No es una cuestión menor, no es una mera trámite burocrático. El presupuesto es básicamente la plata que tiene el Estado, el presidente, para gastar. Y es lo que le permite gastar el Congreso, que somos nosotros los representantes. Entonces, no puede haber un año sin presupuesto. No es republicano desde el punto de vista de tener un año sin presupuesto, ¿no? Y no hay forma de exigirle al presidente después cumplimiento de los deberes que tiene que cumplir. Obviamente, en el caso de una pandemia, naturalmente,
el presupuesto hubiera quedado un poquito desfasado, pero bueno, se entiende. Pero después de la pandemia sirve para decir, bueno, ¿cuánto desvío tuvo el gobierno en materia presupuestaria por la pandemia? Pero ahora no sabemos cuánto es eso, ¿no? Fausto Spotorno, economista, gracias. De nada, hasta luego, gracias a ustedes. Chao. Y en estos momentos tan particulares que estamos viviendo, hay que poner en relieve el valor de las palabras. Las palabras que normalmente son negativas, encierro, acuartelamiento, mismo confinamiento quizá, son palabras negativas que nos llevan, como insistimos, a ver ahí sí el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno. Para valorar eso justamente, las palabras, para hablar sobre cómo nos referimos a esta situación y cómo la sobrellevamos. Por supuesto, estamos en contacto con el doctor José Eduardo Abadi, que es psiquiatra, es psicoanalista, es escritor, es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Internacional. José Eduardo, qué gusto saludarte. Qué gusto para mí, Jorge, gracias. Bueno, te oponés terminantemente a la palabra encierro. Sí, me parece que encierro, que bueno, probablemente desde el diccionario de la Real Academia pueda adaptarse a la idea de no pueden salir de su casa, o aislamiento, que también se usa mucho, desde el punto de vista psicológico no es muy feliz. ¿Por qué digo? Porque más allá de lo que razonemos conscientemente, la impresión que nos da la idea de encierro o de aislamiento es una vivencia de prisión, es una imposición que nos aprisiona en un lugar que nos priva de la libertad y por lo tanto genera un sentimiento de sumisión, de angustia, una rabia también, por supuesto, y nos acerca, digamos, a una vivencia culpógena. ¿Por qué me encierran como prisión? ¿Por qué me castigan? ¿Seré culpable de algo? Se tramita como versión latente, inconsciente, no que lo tiene consciente la persona. Pero sabemos que está muy ligado generalmente la idea de encierros colectivos a la vivencia de las plagas como castigo de la humanidad. Bueno, en otra versión puede estar inconscientemente transitando la idea de que el encierro y el aislamiento tienen que ver con una culpa desconocida que está siendo sancionada. Entonces, esa culpa trae inmediatamente a la vivencia de soledad, de angustia de muerte, que es la última del escalón. Y me parece que si en lugar de eso, de encierro, aislamiento, que tienen esas connotaciones, usamos la que se usa también, pero le damos un énfasis mayor, que es quédate en casa, podemos tratar de convertir, además de con esos términos, con un trabajo también en la comunicación, en la narrativa comunicacional que se utilice, un sentimiento de elección, para decir de elección personal. Lo elijo, me quedo en casa, lo vivo por lo tanto como un acto de libertad y no entro en un conflicto tan fuerte como me sucede con las otras palabras que mencionaste. Ah, qué curioso, porque hasta el prisionero sabe lo que le espera o sabe cuánto tiempo le espera, y en este caso prima la incertidumbre. ¿Cómo la manejamos? Muy, muy importante lo que decís, ¿sabes? Porque si hay algo que genera una angustia, una ansiedad que te puede transformar en un ataque de angustia, la ansiedad, sabés que es el aspecto psicológico de la angustia. La angustia es cuando ya el cuerpo empieza a hablar acerca de esa vivencia, de esa emoción. La idea de incertidumbre es una palabra también suave para lo que se vive. No se vive tanto esa incertidumbre que en sentido, si vos querés, filosófico, psicológico, tiene que ver con el imponderable, con la incógnita de cuál será en último término mi último día, sino que acá la incertidumbre es toda una forma de amenaza, Jorge. Acá la incertidumbre es el coronavirus, está en algún lado, tenemos que evitarlo, pero la vivencia que se tiene es la de estar hackeados por ese virus. Por eso es muy importante tener en claro las precauciones y por eso es muy importante en la didáctica que se utilice cómo explicarle a la gente que con esas medidas precautorias, que no son tantas, quédate en tu casa lo más que puedas, salvo supermercado, farmacia, la distancia social, que es el gran secreto, barbijo de todo el mundo, si querés, para que en la reciprocidad
se disminuyan las posibilidades de un eventual contagio. Bueno, desde ese lugar la posibilidad de contagiarse y de enfermarse es mucho menor, ¿no es así? Entonces, la idea de incertidumbre, si se la toma como amenaza, puede poner una tensión y una ansiedad que, explicándolo de este otro modo que te digo, puede ser mucho más eficaz para nosotros superar la cosa, ¿no? ¿El miedo es un enemigo o es un aliado? Qué buenas preguntas. Para mí el miedo útil, lo llamo miedo útil, no el miedo al peligro imaginario que se transforma rápidamente en angustia y eventualmente en pánico. El miedo útil, gran amigo, el miedo útil, aliado, el miedo útil, patrimonio de los valientes, el miedo útil ligado al optimismo lúcido. Todo eso nos permite dimensionar lo que enfrentamos y tomar las herramientas más eficaces. Cuando fracasa el miedo útil, o si no quedamos, o si no utilizamos el miedo útil, sino que quedamos sumergidos en el pánico inútil, ahí perdemos la capacidad de pensar, quedamos bloqueados, paralizados. Como bien vos sabés, el pánico nos desarma y nos aplasta. Miedo útil no. El miedo útil es, como te digo, una ayuda para nosotros. Y, ojo, no confundirlo con cobardía, nada que ver. El miedo útil es de los valientes. Valiente no es el que no tiene miedo, ese es el irresponsable. A ver, ese es el temerario. El valiente es aquel que siente miedo, lo evalúa y lo enfrenta. ¿Cómo lidiamos con la desconfianza? Coraje, perdón, Jorge, el coraje también es patrimonio de los valientes, ¿eh? El coraje no es zambullirse como un kamikaze, como un suicida al peligro que no logramos. ¿Te acordás del general Patton, del polémico general era un tipo heroico en la Segunda Guerra, muy polémico? Un día le preguntan si él por cómo hace él para no tener miedo, ¿no? Y le dice al periodista, yo vivo con miedo. Pero dice, lo tomaba como un valiente, como un hombre de coraje. Bueno, los valientes, dice, somos los que enfrentamos el miedo, no los que lo tenemos. Y le dice al periodista, ¿usted sabe lo que es el coraje? Y el periodista le dice, dígamelo usted, general, aguantarse el miedo 5 minutos más que el otro. Es muy bueno. Vos sabés que la acepción mexicana de coraje es bronca, es nuestra bronca. ¿Ah, sí? Sí, me da coraje, me da bronca. Y a mí me da coraje y me da bronca la desconfianza excesiva, sobre todo en médicos, enfermeros, trabajadores de supermercados, que no son bienvenidos en sus propios edificios. ¿Cómo se lidia con esa desconfianza excesiva en tus propios vecinos, como si fueran enemigos potenciales prácticamente? Claro, eso es muy interesante lo que decís. Más allá de la poca calidad, en algún sentido, en una primera reacción, diríamos, en un primer relato que Jorge le dice a José, che, ¿viste lo que pasaron? Uno dice, qué poca grandeza, qué poca solidaridad, qué poca empatía. Ahora, si queremos buscarle una explicación más profunda o más, digamos, un poquito más de agregarle algo, podríamos decir que a veces, si se lo vive mucho como una guerra esto no es una guerra porque no son los hombres contra los hombres, es un desastre natural en todo caso, es un imponderable, pero somos los hombres unidos contra un virus que convendría no personificar, es un virus. Bueno, pero si se lo vive como una guerra, hombres contra hombres, se termina desconfiando de todos. Y en esa desconfianza puede, sintomatológicamente, por derrape, por una mala elaboración, empezar a sospechar de todos y persecutoriamente, de un modo neurótico, empezar a sentirse en peligro si el otro se acerca o el otro es el que trae el virus, ¿no? Que también es, de algún modo, encontrar siempre una culpabilidad y el chivo expiatorio frente a lo que no podemos resolver, ¿no? Es una verdadera lástima cuando tienen lugar esas reacciones y ofenden la dignidad de todos, ¿no? José Eduardo, hoy hay circunstancias que no te permiten, por ejemplo, despedirte de un ser querido. ¿Cuánto nos afecta eso? Claro, ¿cuánto nos afecta, no? Porque despedirse de un ser querido es poder empezar a elaborar uno el duelo. No es que el ser querido va a estar más o menos acompañado como inconscientemente podemos creer, pero sí nos impide
esa primera relación a partir de la pérdida, donde todavía no aceptamos o admitimos del todo lo que sabemos, y nos impide un primer, si vos querés, acompañamiento interno, ¿no?, de esa despedida. Es como un hueco que nos queda, y habrá que encontrar formas sustitutivas de despedirse y posteriormente alguna forma donde pueda plasmarse alguno de estos saludos que no pudieron ser, ¿no?, para poder trabajar tranquilos ese duelo, que como todo duelo no termina del todo nunca, pero sí habilita para seguir viviendo lo mejor posible, ¿no? Después de circunstancias como estas, ¿qué síntomas crees que habrá en la población en general? Se verá cómo continúa, podrá haber aprensiones, así como retracciones, miedo al afuera, una especie de ansiedad, expectativa ansiosa de que no vuelva el virus u otro virus, podrá generar como una cierta distancia que a lo mejor se traduce después en cierta cautela en los vínculos que los enfrían, es una probabilidad. También, y no son sustituibles, pueden estar todas dentro de uno, también habrá una sensación de agradecimiento al otro que junto a mí se salvó de esto porque nos cuidamos recíprocamente, podrá haber un aumento del sentimiento de solidaridad, podrá en la Argentina crearse de una vez por todas el sentimiento de solidaridad, no solo en la emergencia, podrá tal vez haber algo del orden del reconocimiento y agradecimiento a aquellos que han podido luchar para hacer superable esta enfermedad, y habrá algunos otros que puedan tener reacciones maníacas, ¿no?, reacciones hiperactivas, bueno, listo, se terminó, como la cosa, salgo como tratando de enterrar cualquier recuerdo en este sentido, ¿no? Digo sobre la palabra enterrar, que vale la pena porque la dije, porque creo que todos estos meses van a merecer posteriormente, de distinto calibre, un cierto duelo de esto que estamos viviendo, ¿no? José Eduardo Abadi, doctor, muchas gracias. Al contrario, Jorge. Y con estas reflexiones nos despedimos. Misión cumplida por hoy. Nos reencontramos en la próxima. Chao.